el acetil-CoA y el oxalacetato. Por encima citrato sin tasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Hola a todos nuevamente, estamos aquí con un nuevo video para el canal. En este caso vamos a abarcar lo que es la anatomía y también la histología del oído, lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Los tópicos tenemos que vamos a ver lo que es el oído externo, con lo que es su pabellón auricular, con lo que es ese conducto auditivo externo, y pues diferentes generalidades del mismo. También tenemos lo que es el oído medio, en el cual abarcaremos lo que son estos límites de cada pared, y también pues diferentes estructuras que se encuentran en este pues oído medio. Y tenemos lo que es el oído interno, en el que vamos a abarcar lo que es pues esa porción vestibular, porción conciliar, hablar específicamente lo que es el órgano de Corti y cómo es esta función tanto del equilibrio como lo que es la audición. Iniciando, damos unas generalidades. Tenemos lo que es el oído externo, que vemos cómo abarca lo que es este pabellón auricular. También abarca lo que es este conducto auditivo externo que tenemos aquí y me va a llegar hacia lo que es la membrana timpánica, más o menos por acá. Tenemos que toda esta región de aquí que abarca la membrana timpánica, todos esos huesecillos del oído, estas estructuras, también lo que es la trompa de Eustaquio o trompa auditiva, abarca lo que es el oído medio. Y el oído interno tenemos que pues son estructuras mucho más pequeñas, iguales tenemos que se encuentra en lo que es la porción vestibular, esa que tenemos acá, y tenemos lo que es la porción coclear, que encarga lo que es la audición. Y aquí tenemos lo que es el nervio vestibular, nervio coclear y el nervio vestíbulo coclear, que es la unión de ambos nervios. Así que pues iniciando con el oído externo, vamos a ver básicamente lo que es el pabellón auricular. Tenemos que recordar que este oído externo, específicamente el pabellón, lo que hace es ayudarme a localizar el sonido, de en qué dirección se origina este sonido. Y tenemos que el pabellón auricular tiene diferentes estructuras. Tenemos con número uno lo que es el hélix. Tenemos que todo esto acá viene siendo el hélix. Toda esta región de acá. Con número 2 tenemos lo que es el tallo del hélix. Toda esta región de acá se origina el hélix en el tallo del hélix. Se continúa con lo que es el hélix. Con número 3 tenemos lo que es el tubérculo de Darwin. Esto que vemos aquí. Con número 4 tenemos lo que es el antihélix. Tenemos el antihélix abajo y tenemos el hélix arriba. Tenemos que este antihélix tiene como dos ramos. Tiene un ramo superior del antihélix y tenemos un ramo inferior del antihélix. Con número 6 tenemos lo que es la fosa triangular que tenemos acá. Y tenemos lo que es la fosa escafoidea, que viene toda esta porción de acá con número 7. Tenemos con el número 8 lo que es la concha. Con el número 9 vemos que va hacia adentro, por ende con el número 9 tenemos que es el conducto auditivo externo. Aquí tenemos con el número 10 lo que es el trago, esta porción de acá. Aquí tenemos lo que es el antitrago con el número 11. Aquí tenemos lo que es la escotadura intertrágica, porque se encuentran de ambos tragos. Y tenemos por último lo que es el lóbulo. Aquí pues tenemos donde hacen los piercing, pues tenemos lo que es el lóbulo. Y digamos cómo está la inervación de este pabellón auricular. Tenemos que, especialmente tenemos dos nervios, tenemos lo que es el nervio facial y el nervio vago. Tenemos que el nervio facial me da la inervación de la mayor parte de ese pabellón auricular, como vemos aquí. Vemos que el nervio facial me da la inervación de lo que es la mayor parte de ese pabellón auricular. Y tenemos lo que es el nervio vago, me da lo que es la inervación, básicamente esta porción como más interna, que está como está ilustrado con esos triángulos. También tenemos otros nervios, como es el nervio occipital menor, recordar que es rama de ese2, de esa rama anterior que forma lo que es ese pleto cervical, que me inerva toda la porción esta acá del hélix, con la porción más posterior de la oreja. Y tenemos lo que es una rama, el nervio trigémino, nervio mandibular, que me forma lo que es el nervio auriculotemporal, que me inerva esa porción como anterior de ese pabellón auricular. Nuevamente en este corte vemos como esa oreja, ese pabellón auricular está formado por lo que es piel, tenemos un epitelio plano, certificado, queratinizado, también tenemos lo que es tejido adiposo y tenemos un cartílago elástico. También tenemos que ese conducto auditivo externo, que va a ser toda esta región de acá, tiene una porción cartilaginosa, que es la que tenemos aquí, y tiene una porción ósea, que será pues esa porción petrosa del temporal. Y tenemos que este conducto auditivo externo mide aproximadamente 2,5 centímetros. Esa es la distancia de conducto auditivo externo aproximadamente. Y tenemos que la pared medial del oído externo, de ese conducto auditivo externo, tenemos que es la membrana timpánica. Pasando ahora a lo que es el oído medio, tenemos que recordar que si encontramos aquí, está formado por esta estructura y por diferentes paredes, como si fuera un cubo, que ahorita lo veremos. Y tenemos que en el oído medio, la membrana timpánica que tenemos aquí, hace parte de la pared medial. Aquí tenemos la membrana timpánica, como ya dijimos, tenemos una pars que viene siendo la pars tensa, que es como esta parte como transparente.
tenemos lo que es la pars flácida, que en la pars flácida encontramos lo que es el ombligo, que está formado por lo que es el martillo, por ese huesecillo del oído que se llama martillo. Y tenemos que esa membrana timpánica va a estar formada por diferentes cuadrantes. Tenemos un cuadrante antero superior, tenemos un cuadrante póstero superior, un cuadrante antero inferior y un cuadrante póstero inferior. Y esto que tenemos aquí es lo que me ayuda a identificar el cuadrante antero inferior, el cual es el cono luminoso. El cono luminoso tenemos que es esa luz que se refleja en la membrana timpánica por el otoscopio, que es como esa forma para poder ver la membrana timpánica, como se puede ver acá. Entonces tenemos que donde se encuentre ese cono luminoso será el cuadrante antero inferior. Y tenemos que los cuadrantes superiores son importantes, ya que pues, por esto no se puede hacer ningún procedimiento quirúrgico, porque por estos pasan en relación, como ahorita veremos, lo que es el nervio de la cuerda del tímpano, el cual tenemos que recordar que rama el nervio facial. Y por ende tenemos que los procesos quirúrgicos se hacen únicamente en el cuadrante póstero inferior, el cual tenemos que no se encuentra relacionado con ninguna estructura así como muy importante. Ahora sí, viendo lo que son las paredes del oído medio, como tenemos acá, encontramos una pared anterior, una pared posterior, encontramos un piso, un techo y una pared medial. Aquí tenemos que la pared lateral, el cual es la membrana timpánica, ha sido retirada. Tenemos que en la pared anterior encontramos diferentes estructuras. Primero que todo encontramos lo que es la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Tenemos que saber que esa tuba auditiva o trompa de Eustaquio lo que hace es regularme la presión de la cavidad timpánica con la presión atmosférica. También encontramos este músculo que es el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, que es inervado por lo que es el nervio trigémino, por ese quinto par. También tenemos lo que es que está relacionado con lo que es la entrada de la carótida interna hacia lo que es la parte cerebral. Tenemos que estar relacionado con lo que es por ese conducto carotidio. Entonces, la pared anterior tenemos relaciones, lo que es la carótida interna, ingresando a lo que es el cerebro, a lo que es el encéfalo. Tenemos lo que es la trompa de Eustaquio y tenemos lo que es el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, inervado por lo que es el quinto par, nervio trigémino. También tenemos que por este sale lo que es el nervio de la cuerda del tímpano. El piso tenemos que estar relacionado con lo que es el agujero yugular, por el cual sale lo que es la yugular interna. Esa es como que la única relación importante del piso de la cavidad timpánica. La pared posterior tenemos diferentes estructuras. Tenemos lo que es la entrada del antro mastoideo, que ahorita lo veremos. También tenemos lo que es el paso de lo que es el músculo del estribo, que ahorita veremos el estribo específicamente. Y tenemos lo que es el paso de ese nervio de la cuerda del tímpano. Aquí tenemos lo que es el nervio facial. Vemos con el nervio facial me saca una rama, el cual es el nervio de la cuerda del tímpano, que recuerda que me pasa por esos cuadrantes superiores de la membrana timpánica. Pasando a lo que es la pared medial, que es la que tenemos aquí, encontramos diferentes estructuras. Tenemos primero que todo lo que es el promontorio, como esta cosa ovalada que tenemos acá. También tenemos lo que es el plecho timpánico reposando sobre este promontorio, que recuerda que este plecho timpánico es rama del nervio glosofaringeo. Encontramos unas ventanas, tenemos lo que es la ventana redonda y tenemos lo que es la ventana oval. En la ventana oval, como ahorita veremos, se inserta lo que es el estribo. También tenemos lo que es el conducto facial. También tenemos lo que es el conducto semicircular lateral. Y por último, el techo tenemos que pues se encuentra únicamente relacionado con lo que es la porción petrosa del temporal. Y como ya dijimos, la pared lateral se encuentra lo que es la membrana timpánica, que es esta que tenemos acá. En esta imagen tenemos que encontramos lo que es la membrana timpánica, por ende estamos viendo lo que es la pared lateral, por ende hemos retirado lo que es la pared medial, encontramos aquí lo que es la pared anterior, todo esto de acá sabemos que es anterior por sus relaciones. Tenemos lo que es la carótida interna, ingresando por ese conducto carotidio, tenemos lo que es la trompa de Eustaquio, tenemos lo que es el conducto para el músculo del martillo que tenemos aquí, vemos cómo se inserta en el martillo, aquí tenemos. También tenemos como este nervio, la cuerda del tímpano, pasa por lo que son los cuadrantes superiores, como ya dijimos. También tenemos lo que es el techo, eso que tenemos acá, que sea la porción petrosa del temporal. También tenemos aquí lo que son las celdillas mastoideas, por ende tenemos que eso de parte de la entrada del antro mastoideo que tenemos acá. Puede también hacer parte de lo que es esa pared posterior, se puede ver un poquito de la pared posterior. Tenemos aquí lo que es el nervio facial, de aquí como me saca esta rama, que será el nervio de la cuerda del tímpano, que vemos cómo pasa, pues como ya dijimos, por ese conducto, por ese cuadrantes superiores. Y pues tenemos aquí por último lo que es el piso, que vemos cómo pasa lo que es en relación a lo que es la vena yugular interna. Ahora aquí tenemos otra vista en la cual vemos cómo encontramos lo que es la pared medial.
Hemos retirado entonces la pared lateral. Tenemos lo que es el promontorio, esta región de acá. Tenemos lo que es el plecho timpánico. Recuerda que esta es una rama de nervio glosofaringio. Se puede ver un poco también de lo que es la pared anterior, por lo que es aquí tenemos el músculo del martillo. También tenemos lo que es la entrada de la carótida interna. También tenemos lo que es la trompa auditiva. Todo esto acá será pared anterior. En la pared medial encontramos aquí lo que es la ventana redonda. Y vemos como en esta ventana oval, vemos cómo se encuentra insertado lo que es el estribo que tenemos acá. Por ahí tenemos que el estribo se inserta en la ventana oval, hoy tenemos su importancia. También tenemos lo que es el conducto facial y también tenemos lo que es el conducto semicircular lateral. También tenemos que esto acá será la pared posterior, porque encontramos lo que es el nervio facial, encontramos lo que es este nervio que será un nervio para lo que es el músculo del estribo, el cual es enervado por lo que es el nervio facial. También tenemos aquí lo que es la entrada de este antro mastoideo que hace parte de la pared posterior. Aquí tenemos lo que es el piso, que encontramos lo que es pues ese agujero yugular. Y pues hemos retirado, como ya dijimos, lo que es la pared lateral. Ahora viendo estos huesecillos con sus articulaciones, tenemos lo que es el martillo. Encontramos esa articulación entre el martillo y el yunque, que es una articulación que se llama articulación incudo-maleolar, la cual es de clase sinovial y de género de tipo celar. Tenemos articulación entre el yunque y el estrío, el cual es la articulación incudo-estapedial, la cual también tenemos que es de clase sinovial, pero de género en artrosis. Tenemos que esos huesecillos, su función es conducirme la energía del oído externo hacia lo que es el oído interno, que ahorita veremos. Ahora con lo que es el oído interno, que es la parte ya final del video, tenemos que es toda esta región que tenemos acá, que tenemos una porción vestibular y una porción coclear, como ya dijimos. Y digamos cómo está formado este oído interno. Tenemos la porción vestibular, el cual está formado por lo que son unos conductos semicirculares, uno superior o anterior, uno posterior, un conducto semicircular posterior y un conducto semicircular lateral. ¿Qué tenemos? Que esos conductos semicirculares van a llegar a lo que son las ampollas, me desembocan lo que son las ampollas, la cual las ampollas tienen lo que son los receptores para ese movimiento cefálico, ya que teníamos que la porción vestibular se encarga de sensar los movimientos cefálicos en la porción del equilibrio. Aquí tenemos lo que es la ventana oval, aquí tenemos la ventana redonda, y tenemos la porción coclear, vemos cómo se encuentra pues enrollada, que ahorita veremos. Y aquí tenemos todo lo que es el vestíbulo. También tenemos que saber que en esa oído interno encontramos lo que es endolinfa, encontramos lo que es perilinfa. Tenemos lo que es, sobre todo, un laberinto externo, que sea el laberinto óseo, formado por lo que es hueso, lo cual tenemos que por ese laberinto óseo que tenemos acá, recurre lo que es la perilinfa, en lo que es la porción vestibular y en lo que es la porción coclear. Todo eso acá que está como en azul es la perilinfa. Y tenemos un laberinto basilar, que es esta porción como rosada, en la cual el laberinto basilar encontramos lo que es la endolinfa. Aquí se puede ver cómo tenemos lo que es el conducto semicircular superior, tenemos uno posterior y tenemos uno lateral, que ambos, pues los tres, cada uno me desemboca en lo que son las ampollas. Que de esta ampolla tenemos que tener los receptores para esa endolinfa, para ese movimiento cefálico. Me llega lo que es el utrículo, aquí tenemos lo que es el sáculo, que se encarga de sensar lo que es la aceleración lineal. También tenemos aquí lo que es la porción coclear, que ahorita la veremos. Tenemos lo que es la ventana oval y tenemos lo que es la ventana redonda. Obviamente aquí tenemos lo que es el laberinto óseo, esta porción pues más externa, el cual recordar que está formada por lo que es la perilinfa. Y tenemos el laberinto membranoso, que es la parte más interna, que está formada por lo que es la endolinfa. Aquí tenemos las ampollas con los receptores. Y vemos como la parte del utrículo, que tenemos acá, tiene como unos agujeros para lo que son las salidas de esos axones para el nervio vestibular. ¿Cuál tenemos que recordar? Que el nervio vestibular se encarga de lo que es la porción del equilibrio. Que luego el vestibular se une con el coclear y forma lo que es el nervio vestíbulo coclear o lo que es el octavo par. Ahora veamos cómo es el recorrido de la endolinfa. Tenemos que saber que la endolinfa es producida lo que es en la cóclea, o específicamente lo que son las estrías vasculares, que ahorita lo veremos. Y tenemos que esa endolinfa se recorre por acá, viene por aquí por lo que es la cóclea, y mediante un conducto reuniens que tenemos acá, pasa la porción coclear hacia lo que es el sáculo. Y tenemos que la endolinfa del sáculo y la endolinfa del utrículo, mediante un conducto endolinfático, va hacia lo que es un saco endolinfático, que se encuentra en la dura madre, en el cual tenemos que aquí se filtra esa endolinfa. Que al filtrarse, pues tenemos que recordar que llega a lo que es la vena yugular interna. Se puede ver aquí como tenemos las ampollas, obviamente tenemos que lo que están formadas por lo que es endolinfa,
que me llega a lo que es el utrículo, que me hace censar lo que es esa aceleración lineal, que son esos movimientos cefálicos, al igual que el angular. También tenemos aquí lo que es la ventana oval, con lo que es el estribo, que lo que hace es transmitirse ese impulso hacia lo que es la porción coclear, que ahorita lo veremos, y tenemos que me sale por lo que es la ventana redonda que tenemos como ese segundo tímpano, o sea, membrana timpánica, pero mucho más chiquita. Y ahora con lo que es la porción coclear, que es la porción de la audición que tenemos, vamos a ver que la cóclea está como enrollada, como ya sabemos. Aquí, así que en esta imagen vamos a desenrollarla. Y tenemos que la cóclea tiene como diferentes porciones. Tenemos una rampa vestibular, que es la parte superior, que tenemos aquí una rampa vestibular, en la cual donde llega la señal mediante la ventana oval. Tenemos la ventana oval, que es la que tenemos acá. Me llega la señal a lo que es la rampa vestibular. Que esa rampa vestibular tiene un piso, el cual el piso será la membrana vestibular. Y tenemos que en esa rampa vestibular transcurre lo que es perilinfa, que tenemos acá. Transcurre perilinfa. Tenemos que esta perilinfa, esta membrana vestibular, va a ir hacia lo que es el ápice y se va a descender por acá hacia lo que es llegar a otra rampa, que es la rampa timpánica. Que esa rampa timpánica tenemos que me va a sacar el impulso hacia lo que es la ventana redonda. Que tenemos que esta rampa timpánica también tiene lo que es perilinfa y la rampa timpánica tiene un techo, que es la membrana basilar, que tenemos acá. Que la membrana basilar, que es la que encontramos aquí. Y tenemos que esa membrana basilar es el piso del conducto coclear, que es la rampa media o conducto coclear. El cual, el conducto coclear que tenemos acá, está formado o está relleno por lo que es endolinfa. Entonces la perilinfa se encuentra en la rampa vestibular y en la rampa timpánica. Y la endolinfa se encuentra en el conducto coclear. Igualmente vamos a realizar un corte, más o menos por acá, más o menos en esta región. Recuerda que eso es una cosa extensa, pero vamos únicamente a realizar un corte para poder explicar diferentes estructuras. Tenemos aquí igualmente lo que es, como ya dijimos, la rampa vestibular, la parte más, como decirlo, superficial, formada por lo que es perilinfa. Tenemos lo que es la rampa timpánica, formada por lo que es perilinfa. Tenemos esta membrana que ya la nombramos, la membrana vestibular, que me divide lo que es la rampa vestibular de lo que es el conducto coclear, el cual tiene lo que es endolinfa. Que también tenemos lo que es la membrana basilar, que vemos como en esa membrana basilar descansa algo importante. Descansa lo que es el órgano de Corti que tenemos acá. Que ese órgano de Corti, como ahorita veremos, es el órgano principal de la audición. Ahorita veremos su estructura específicamente. También tenemos aquí lo que es el modiolo, que ese modiolo es toda esa porción ósea que es el que se envuelve. También tenemos aquí esta porción ósea que se ingresa, cuál será la lámina espiral ósea que tenemos acá, esta que es la lámina espiral ósea. También tenemos lo que es el ligamento espiral, que por aquí se encuentra algo que ahorita veremos en una imagen histológica, cuál será la estría vascular, que como ya dijimos, la estría vascular me produce la endolinfa. También tenemos como el órgano de Corti sale lo que son los axones hacia lo que es el ganglio espiral, que son las primeras neuronas del nervio vestibular. También aquí encontramos lo que es el limbo espiral, encontramos lo que es algo importante que es la membrana tectoria, que ahorita veremos su importancia. Realmente en un corte histológico vamos a hacer un zoom únicamente en esta región de acá. Vamos a decir las mismas estructuras que ya hemos nombrado. Tenemos rampa vestibular, la más superior, con perilinfa. Rampa timpánica, también con perilinfa. Tenemos la membrana vestibular. Tenemos lo que es el conducto coclear, formado por lo que es endolinfa. Aquí tenemos lo que es el ligamento espiral, la porción más externa. Tenemos lo que es la lámina espiral ósea, que es la que se mete. Todo eso que tenemos acá va a ser lo que es el modiolo. Aquí tenemos lo que es el ganglio espiral, la porción de acá. También encontramos aquí lo que es la membrana basilar, que por esta o en esta descansa lo que es el órgano de Corti que tenemos acá. Aquí se puede ver un poquito, pero aquí tenemos lo que es la membrana tectoria. Ahorita haremos obviamente un zoom y lo veremos mucho mejor. Y tenemos, como ya dijimos, lo que es la estría vascular. No es que como aquí es un epitelio alto, el cual tenemos que va a producir lo que es endolinfa. Y veamos cómo es esa producción de endolinfa. Y veamos cómo es ese ciclo de la endolinfa, cómo es esa producción de endolinfa. Tenemos que saber que la endolinfa es el único lugar del cuerpo humano, es el único líquido extracelular que tiene mayor cantidad de potasio extra que intracelular. Ya que tenemos que recordar que en el torrente sanguíneo encontramos aproximadamente un líquido, un potasio de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. En cambio, en la endolinfa encontramos una cantidad de potasio
de 150 mil equivalentes de litros. Es mucha cantidad. Y veamos cómo es este ciclo. Tenemos que el potasio ingresará al órgano de Corti, ahorita haremos las células, que son las células interfalángicas, ahorita la veremos, ingresa el potasio a estas células, tenemos que ese potasio pasa por lo que son las células de sostén que tenemos acá, pasa a lo que es el ligamento espiral, luego sigue a lo que es la estría vascular, como ya dijimos, que esta porción en verde, y esa estría vascular lo que hace es convertirnos nuevamente esa endolinfa y poder producir la endolinfa. Entonces tenemos que esa estría vascular me produce endolinfa y me secreta gran cantidad de potasio para poder que siga ingresando y poder generar ese impulso nervioso de lo que es el nervio coclear que ahorita veremos. Que tenemos que la endolinfa es producida en la estría vascular. Ahora sí, hablamos específicamente de lo que es el órgano de Corti, ese órgano de la audición. Como ya dijimos, el órgano de Corti descansa sobre lo que es la membrana basilar que tenemos acá. También tenemos que el órgano de Corti tiene unas células pilares, tenemos una célula pilar y una célula pilar. Que estas células pilares me forma lo que es el túnel de Corti. También tenemos que saber que lo que se encuentre hacia lo que es la parte del modeolo, o sea, lo que se encuentra lo que es la parte del ganglio espiral, es la porción interna. Y lo que se encuentra hacia lo que es el ligamento espiral es la porción externa. Por ende, tenemos una célula pilar interna, que es la que estaría por acá, y tenemos una célula pilar externa, que es la que tenemos acá. También tenemos lo que es el limbo espiral, que recuerda que tiene forma lo que es la membrana tectoria. También tenemos unas células que tienen estereocilios, recuerda son las células interfalángicas. Tenemos una hilera, solamente una hilera de células interfalángicas internas, las cuales se encuentran cerca a lo que es el limbo espiral, cerca a lo que es el ganglio espiral, por ende la parte interna. Una hilera de células interfalángicas internas. Y tenemos tres hileras de células interfalángicas externas, que se encuentran relacionados o se encuentran cerca hacia lo que es el limbo, hacia lo que es el ligamento espiral, por ende la parte externa del órgano de Corti. También tenemos que saber que tenemos una célula sostén, que es la que tenemos acá, que llama pues soporte. Aquí vemos en esta imagen histológica cómo también se puede ver muy bien. Tenemos una célula pirámide, una interna, y una célula piramidal externa, que forma lo que es el túnel de Corti. Tenemos las células interfalángicas externas, que son tres, una, dos, tres células interfalángicas externas, y tenemos únicamente una célula interfalángica interna. Aquí tenemos lo que es la membrana tectoria, aquí tenemos lo que es el limbo espiral, y pues tenemos aquí lo que es la membrana basilar, que es donde descansa el órgano de Corti. Y veamos cómo se transduce la señal, cómo se genera ese impulso de la audición. Tenemos aquí lo que es la membrana tectora, como ya dijimos. Tenemos los estereocilios, de esas células interfalángicas, tanto internas como externas, que tenemos tres. Y tenemos que saber que esa membrana basilar se encuentra relacionada a lo que es la perilinfa. También tenemos que saber que la ventana oval, donde me llega ese estímulo de los huesecillos, me modifica la perilinfa. Lo que genera que me modifique la membrana basilar, por ende me modifica lo que es la membrana tectoria, me genera un movimiento en la membrana tectoria, modificando más y la endolinfa y que se muevan esos estereocilios. Así que tenemos que esos estereocilios de las células interfalángicas, al moverse, y tenemos que se mueven hacia allá, ingresa potasio. Y tenemos que al ingresar potasio, pues tenemos que aumenta el potencial de la célula. Tenemos que la célula se despolariza. Y tenemos unos canales dependientes de voltaje que tenemos que me ingresa calcio. Entonces tenemos que la célula se despolariza aún más. Y tenemos que al aumentar el voltaje demasiado de la célula, me genera ese impulso mediante estos axones de cada célula interfalángica hacia lo que es, como ya vimos, lo que es el ganglio espiral. Que ese impulso del ganglio espiral me genera lo que es otro impulso hacia lo que es el nervio coclear, que posiblemente me genera lo que me lleva a lo que es la parte de la corteza, a la corteza auditiva primaria, que es la zona de Herschel, interpretar ese sonido. Entonces tenemos que saber que ese ingreso de potasio es gracias al movimiento de la endolinfa de esa membrana tectoria que me genera el movimiento de los estereocilios, que me ingresa potasio, aumenta el voltaje de la célula, se activan canales dependientes de voltaje, me ingresa calcio, por ende la célula sale mucho más positiva, lo cual genera un impulso nervioso hacia lo que es el ganglio espiral. También tenemos que saber que la membrana basilar tiene como diferentes porciones que me hacen ser diferentes cantidades de frecuencia. Tenemos lo que es la base, en el cual tenemos que encontramos lo que es la ventana oval, lo que es la ventana redonda,
Y tenemos lo que es el ápice, que es la parte más externa, la parte más, el ápice, si la punta. Y tenemos que en el ápice, la membrana basilar, vemos que es mucho más ancha y es mucho más flexible. Por ende, en el ápice se sensan lo que son frecuencias bajitas de 500 Hz, a diferencia de la base, que en la base teníamos que la membrana basilar es mucho más estrecha, como mucho más pequeña, y es mucho más rígida. Por ende, teníamos que en la base, para que se pueda mover la membrana basilar, necesitamos un estímulo de una frecuencia mucho mayor, de lo que son 16.000 Hz. O sea, en conclusión, tenemos que en el ápice llegan estímulos de frecuencias bajas, 500 Hz. Y lo que es más cerca a la base, aumenta la frecuencia. Aumenta el estímulo, la frecuencia que necesitamos para mover la membrana basilar, que me genere ese impulso del ingreso de potasio y pues ese impulso nervioso hacia lo que es el nervio coclear y pues hacia lo que es el encéfalo como tal. Aquí tenemos pues obviamente un resumen de lo que es la parte nerviosa, tenemos lo que es la porción vestibular, con lo que son las ampollas que se encuentran estos receptores de la parte vestibular, tenemos aquí lo que son los axones, que llegan a lo que es el ganglio vestibular y forman lo que es el nervio vestibular que tenemos acá. Y tenemos lo que es la porción coclear, como ya dijimos, tenemos que se encuentra lo que es la estría, lo que es la membrana basilar, tenemos lo que es el ganglio espiral, que genera esos axones para formar lo que es el nervio coclear, que ambos me forman lo que es el octavo par, el nervio vestíbulo coclear. Y para recordar, tenemos que saber que el nervio vestíbulo coclear es un nervio específicamente sensitivo, por ende únicamente lleva aferencias. Tenemos la parte coclear, que es la parte de la audición, me lleva a la aferencia, lo que es el puente, a los núcleos cocleares, que es como me cruza la línea media, lo que es el núcleo coclear, me asciende hacia lo que es el cuerpo geniculado medial, que se encuentra lo que es en el tálamo, y posteriormente se dirige a lo que es la corteza auditiva primaria, esa área de Herschel. A diferencia de lo que es la porción vestibular, que también me llega a lo que es el bulbo, a lo que llega a lo que es el puente, a lo que es ese núcleo vestibular, y me lleva la información aferente hacia lo que es el cerebelo, ya que tengo que recordar que el cerebelo me ayuda a lo que es controlar esa función del equilibrio. Y aparte del cerebelo, también me llega la información a lo que es la corteza cerebral para generar diferentes movimientos a favor del equilibrio. Así que nada, espero haber sido quedado en este video. Sé que fue un video largo, un video extenso, con muchas cosas, pero pues espero haber podido resumir muy bien este tema y que haya quedado claro igualmente cada parte del oído externo, oído medio y oído interno. Así que nada, gracias por escuchar y nos vemos en un siguiente video.